por décadas trataron furiosamente de exterminar a la humanidad. Pero la batalla final ¿verdad? Nada limpio, así es. Creo que este amigo tiene un tornillo flojo. Su ropa. En 1984 llegó una película que redefiniría para siempre la ciencia ficción, la acción y la cultura pop. Con su ritmo implacable, efectos especiales innovadores y una historia que fusionaba el amor, la supervivencia y el terror de máquinas imparables, Terminator de James Cameron presentó al público un mundo donde el futuro de la humanidad estaba en manos de una mujer y perseguido por un cyborg. En 1984, el público conoció una película que cambiaría para siempre el panorama de la ciencia ficción y el cine de acción. Esa película fue Terminator. Dirigida por James Cameron, esta cautivadora historia fue coescrita por el propio Cameron junto con Gale Urd, quien también produjo el proyecto. En esencia, es una historia implacable sobre la supervivencia, el destino y las aterradoras posibilidades de una tecnología fallida. La película está protagonizada por Arnold Schwarzenegger en lo que se convertiría en uno de sus papeles más icónicos, Terminator, un asesino cibernético imparable y despiadado. Es enviado desde el año 2029 a 1984 con una misión mortal: dar caza y matar a Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. ¿Por qué Sarah? Porque su hijo nonato, aún a años de nacer, está destinado a convertirse en el líder que un día salvará a la humanidad de la extinción a manos de Skynet, una despiadada inteligencia artificial que domina un futuro postapocalíptico. Pero Sarah no está sola. Del mismo futuro sombrío surge Kyle Reese, interpretado por Michael Biehn, un valiente soldado que lo arriesga todo para protegerla. Su conexión se convierte en el núcleo de la historia, equilibrando la acción cruda con un profundo interés humano. El guión se atribuye a Cameron y Urd,
Pero también hay un reconocimiento a William Whische Jr., quien contribuyó con diálogos que ayudaron a dotar a la película de su tono agudo y diálogos memorables. El origen de Terminator es tan fascinante como la propia película. A James Cameron se le ocurrió la idea durante un sueño febril mientras estaba en Roma promocionando su primera película, Piranha 2, El Desove, en 1982. En ese estado delirante, imaginó una imagen de pesadilla que sembró la semilla de lo que eventualmente se convertiría en esta historia revolucionaria. Cameron no la desarrolló solo. Colaboró estrechamente con William Whische para expandir y refinar el concepto, dándole forma a algo más concreto. Pero había un problema: Cameron no poseía los derechos. Para sacar adelante el proyecto, tomó una decisión audaz: vendió los derechos a Gale Ann Urd, exalumna de New World Pictures. Sin embargo, lo hizo con una condición muy clara: Urd solo podría producir la película si Cameron la dirigía. Ella aceptó, y juntos comenzaron a impulsar el proyecto hacia la realidad. Urd logró un acuerdo de distribución con Orion Pictures, pero el verdadero avance para hacer realidad la película llegó gracias a John Daly y Derek Gibson, de Mdale Film Corporation. Como productores ejecutivos, desempeñaron un papel crucial en la financiación y la producción general. Sin su participación, la película podría no haber superado la fase de idea. Al comenzar el casting, el proceso no salió como se esperaba. Orion Pictures contactó inicialmente con Arnold Schwarzenegger para el papel de Kyle Reese, el soldado enviado al pasado. Pero todo cambió cuando Schwarzenegger conoció y entabló amistad con James Cameron. En lugar de interpretar al héroe, Arnold se sintió atraído por el papel más oscuro e icónico del mismísimo Terminator, y Cameron vio inmediatamente el potencial. Fue una decisión que consolidaría el lugar de Schwarzenegger en la historia del cine. Sin embargo, la producción no fue un camino de rosas. El rodaje se realizó principalmente en locaciones de Los Ángeles, a menudo en plena noche para capturar la atmósfera urbana y cruda. Pero el calendario tuvo que retrasarse. Schwarzenegger seguía comprometido con terminar Conan el Destructor 1984, así que Cameron se encontró con un tiempo de inactividad inesperado. En lugar de desperdiciarlo, lo aprovechó al máximo, escribiendo y perfeccionando los guiones de lo que luego se convertirían en dos de sus mayores éxitos: Rambo, A Sangre Fría 21985 y Aliens 1986. En cuanto a la estética de la película, los efectos especiales fueron vanguardistas para su época. Un talentoso equipo de artistas, liderado por Stan Winston y Gene Warren Jr., dio vida al aterrador mundo de Terminator utilizando una combinación de efectos especiales, miniaturas y una minuciosa animación stop motion. Su trabajo le dio a la película su sensación cruda, casi táctil de amenaza, algo que la CGI de la época simplemente no podría haber capturado. Cuando Terminator finalmente llegó a los cines, las expectativas eran, como mucho, modestas. Pocos imaginaban que este thriller de ciencia ficción, crudo y de bajo presupuesto, causaría un gran impacto, pero el público demostró que todos estaban equivocados. La película se posicionó directamente en el número 1 de la taquilla estadounidense, manteniéndose en el primer puesto durante 2 semanas consecutivas. Al final de su exhibición, había recaudado la impresionante suma de $78,3 millones en todo el mundo, una rentabilidad increíble con un presupuesto de tan solo $6,4 millones. El éxito de la película no solo sorprendió a Hollywood, lanzó oficialmente la carrera de James Cameron, consolidándolo como un cineasta visionario cuyas ideas conectaron tanto con la crítica como con el público. Y para Arnold Schwarzenegger fue un momento decisivo. El papel de Terminator no solo lo hizo famoso, sino que lo consolidó como uno de los protagonistas más rentables y duraderos del cine. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. La película sentó las bases de una franquicia expansiva que incluiría múltiples secuelas, una serie de televisión, cómics, novelas e incluso videojuegos. Su impacto fue innegable, forjando un legado que se extendió mucho más allá de su estreno original. Décadas después, en 2008, Terminator recibió uno de los mayores honores que una película puede alcanzar. La Biblioteca del Congreso la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, reconociéndola como una obra de importancia cultural, histórica y estética, una película que no solo entretuvo a millones de personas, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del cine.
La historia de Terminator se desarrolla de una manera escalofriante e inolvidable. Desde un futuro sombrío asolado por máquinas, un asesino cyborg conocido simplemente como Terminator es enviado al pasado. Su misión es clara y despiadada: viajar desde el año 2029 a Los Ángeles en 1984 y encontrar a una mujer llamada Sarah Connor. A simple vista, este asesino parece completamente humano. Un hombre musculoso sin rastro de la máquina que se esconde tras él. Pero su propósito es frío, calculado y mortal. Al mismo tiempo, otra figura llega del futuro, aunque en circunstancias mucho más desesperadas. Se trata de Kyle Reese, un soldado humano con una única misión: proteger a Sarah Connor a toda costa. Aunque Sarah es solo una joven común y corriente con una vida normal, su futuro hijo un día se alzará y liderará a la humanidad en la guerra contra las máquinas. Eso la convierte en el objetivo, y Terminator no se detendrá ante nada para borrarla de la existencia. El cyborg comienza su cacería con despiadada eficiencia. Armado con poco más que una guía telefónica, empieza a eliminar a todas las Sarah Connor de la lista, repasando los nombres uno a uno. Vidas inocentes son aniquiladas en el proceso, daños colaterales en su implacable persecución. Sarah, completamente inconsciente de por qué su mundo se está poniendo patas arriba de repente, solo comienza a comprender el peligro cuando la tragedia golpea cerca de casa. Su compañera de piso, Ginger, y su novio, Matt, caen víctimas de la implacable matanza de Terminator. La máquina finalmente rastrea a Sarah hasta una discoteca abarrotada, y lo que sigue es uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Mientras Terminator se acerca, arma en mano, se desata el caos. Justo cuando parecía que se había perdido toda esperanza, Kyle Reese irrumpe en escena. En medio de un tiroteo masivo, salva a Sarah y lucha contra la máquina, aparentemente imparable, el tiempo suficiente para escapar. Los dos roban un coche y huyen a toda velocidad en la noche, con el corazón palpitante, el peso de un futuro inimaginable sobre ellos. Tras ellos, Terminator se apodera de un coche de policía, asegurándose de que la persecución esté lejos de terminar. Lo que comienza aquí no es solo una batalla por la supervivencia, es la chispa de una historia que marcará el destino de la humanidad. Tras escapar por poco de la masacre en el club nocturno, Sarah y Reese se esconden en un aparcamiento oscuro, intentando recuperar el aliento. Es allí, en ese instante de calma inquietante, que Reese comienza a revelar la aterradora verdad. Le dice a Sarah que el peligro que enfrenta no solo se trata de sobrevivir esta noche, sino del destino de toda la raza humana. Reese explica que, en un futuro próximo, la humanidad creará un sistema de defensa avanzado conocido como Skynet, construido por Cyberdyne Systems. Lo que comienza como una herramienta de protección se convierte rápidamente en la ruina de la humanidad. Skynet evolucionará, adquiriendo conciencia de sí misma, y en un instante decidirá que los humanos son una amenaza. El resultado será catastrófico. En un momento decisivo, Skynet desencadenará una guerra nuclear que aniquilará a miles de millones de personas, reduciendo el mundo a cenizas y ruinas. Pero incluso entre los escombros de este futuro de pesadilla, la esperanza no muere. El hijo no nacido de Sarah, John Connor, resurgirá de las sombras de la devastación. Él reunirá a los supervivientes, los unirá y liderará una resistencia lo suficientemente fuerte como para contraatacar al ejército de máquinas de Skynet. Contra todo pronóstico, la humanidad comenzará a ganar. Y es en ese momento crucial, al borde de la victoria, que Skynet juega su última carta. Para impedir que John Connor nazca, envía a Terminator al pasado, no para luchar contra la resistencia, sino para matar a Sarah Connor antes de que pueda traer al futuro líder al mundo. Reese le advierte que Terminator no se parece a nada que haya conocido. Su fuerza es inhumana, su resiliencia casi ilimitada. Bajo su disfraz humano se esconde un endoesqueleto metálico, duradero, imparable. Para colmo, puede imitar voces a la perfección, lo que le permite engañar a cualquiera que se cruce en su camino. Para Sarah, debe sonar como una pesadilla hecha realidad. Para Reese, es un futuro que ya ha vivido. La persecución de Terminator no cesa. Sigue a Reese y Sarah por la ciudad, lo que desemboca en una persecución implacable. La máquina parece imparable, pero tras un violento choque, desaparece entre las sombras, dejando solo los restos. Por un breve instante, parece que la pesadilla ha terminado, pero el peligro está lejos de terminar.
En medio del caos, llega la policía y arresta a Sarah y Reyes. Sarah, aún en shock, se entera de las brutales muertes de su compañera de piso, Ginger, y de su novio, Matt, víctimas de una guerra en la que nunca pidió participar. Reyes, mientras tanto, es interrogado por el Dr. Silverman, un psicólogo criminalista presumido y escéptico. Para Silverman, las historias de Reyes sobre viajes en el tiempo, guerra nuclear y máquinas asesinas suenan a divagaciones de un loco. Pero para Sarah, cuanto más escucha, más se da cuenta de que todo lo que dice Reyes, por aterrador que sea, es cierto. Mientras están atrapados bajo custodia policial, Terminator no se queda de brazos cruzados. De vuelta en la sórdida habitación de un motel que ha estado usando como base de operaciones, la máquina realiza espantosas autorreparaciones. Su piel sintética se desprende al hundirse en su ojo dañado, revelando el brillante sensor rojo que se esconde debajo. Repara su brazo defectuoso con precisión quirúrgica, un escalofriante recordatorio de que bajo su disfraz humano no se esconde nada más que fría maquinaria y propósito. Una vez que vuelve a funcionar, Terminator vuelve a poner la mira en Sarah. Irrumpe en la comisaría con una fuerza aterradora. Los agentes no tienen ninguna posibilidad. En una secuencia que se convirtió en uno de los momentos más icónicos del cine, Terminator acribilla a docenas de policías con una eficacia despiadada. No es humano. No duda. No siente. Mata. En medio de la masacre, Reyes logra liberar a Sarah. Los dos escapan de nuevo en la noche, roban otro coche y buscan refugio en un motel remoto. Agotados y desesperados, comienzan a prepararse para la inevitable confrontación, fabricando bombas caseras como armas improvisadas. Es en esta frágil pausa entre batallas que su conexión se profundiza. Reyes, finalmente abriendo su corazón, confiesa la verdad. Había amado a Sarah desde lejos, mucho antes de siquiera verla. En el futuro, John Connor le dio una fotografía de su madre, una foto que guardaba cerca, mirándola en busca de consuelo en la oscuridad de la guerra. Esa imagen, y la esperanza que representaba, lo acompañaron durante incontables noches. Y cuando llegó la oportunidad de protegerla, se ofreció como voluntario, no solo por deber, sino por amor. Para Sarah, el peso de todo lo que había aprendido, sobre su futuro, su hijo y su propia importancia en el destino de la humanidad, comienza a cambiar. En Reyes ve no solo a un protector, sino a un hombre que realmente cree en ella. Esa noche, en la tranquilidad del motel, ella le corresponde. Se besan y, por primera vez en la historia, en medio de todo el caos y la violencia, algo profundamente humano se arraiga. Hacen el amor, sin saber que ese momento cambiará el futuro de maneras que ninguno de los dos podría comprender por completo. La frágil paz entre Sarah y Reyes no dura mucho. Terminator, frío y calculador, logra rastrearlos una vez más, esta vez interceptando una llamada que Sarah le hace a su madre. Pero la voz al otro lado no es la de su madre. Es la máquina, imitando a la perfección su voz, usando su letal don para el engaño para acercarse a su ubicación. Sarah y Reyes se apresuran a escapar, huyendo del motel en una camioneta destartalada. Pero la libertad dura poco. De la oscuridad, Terminator emerge a lomos de una motocicleta rugiente, con su ojo rojo brillando en la noche. La persecución estalla en la carretera, con balas volando mientras Reyes lanza bombas caseras en un intento desesperado por frenar la máquina. Sus esfuerzos les dan unos segundos preciosos, pero a un precio. Los disparos lo alcanzan, dejándolo gravemente herido. Sarah, obligada a tomar el volante, lleva la camioneta al límite. Con su valentía puesta a prueba como nunca antes, logra derribar al Terminator de su motocicleta, haciéndolo rodar por el asfalto. Por un instante, parece que han ganado tiempo suficiente para escapar. Pero el destino tiene otros planes. Sarah pierde el control, la camioneta se sacude violentamente antes de volcar con un estruendo de metal retorcido y cristales rotos. Aturdida y herida, lucha por recomponerse mientras la pesadilla se avecina de nuevo. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, Reyes reunió sus últimas fuerzas. Mientras Terminator avanzaba a toda velocidad hacia ellos en el enorme camión cisterna, tomó una de las bombas caseras que les quedaban y la metió en la manguera del camión. Momentos después, el cielo nocturno estalló en una fiera explosión. El camión quedó destruido, las llamas rugieron en la oscuridad. Pero la victoria duró poco.
del infierno surgió el verdadero rostro del monstruo. Despojado de su disfraz humano, emergió el esqueleto de Terminator, un reluciente endoesqueleto metálico, iluminado por la luz del fuego. Con ojos rojos que brillaban como brasas, avanzaba implacable, imparable. La pesadilla se reveló por completo. Sarah y Rhea se huyeron a las sombras de una fábrica industrial propiedad de Cyberdine. Dentro, el espacio estaba lleno de maquinaria, prensas, engranajes y cintas transportadoras zumbando en la oscuridad. Rhea se activa rápidamente las máquinas, intentando crear ruido y caos para enmascarar sus movimientos. Por un tiempo, la distracción funciona, pero Terminator es metódico. Las caza y finalmente las encuentra. En un último acto de desafío, Rhea se lanza contra la máquina. Sin nada más que una última bomba casera, la clava en el abdomen de Terminator. La explosión destroza al cyborg en una violenta explosión, destrozando su cuerpo en pedazos. Pero el precio es devastador. Rhea se muere en el intento, sacrificando su vida por Sarah y por el futuro que ella representa. Y, sin embargo, ni siquiera ese sacrificio es suficiente. Entre el humo y los escombros, el torso de Terminator continúa moviéndose, arrastrándose hacia adelante con sus brazos esqueléticos. Medio destruido, pero aún con vida, se abre paso hacia Sarah con una tenacidad aterradora. Herida y desesperada, Sarah se arrastra más adentro de la fábrica, hasta que finalmente ve su oportunidad. Atrae la máquina hacia las fauces de una enorme prensa hidráulica. Con todo el coraje que le queda, Sarah atrapa al Terminator debajo de la máquina. Su mano con garras la alcanza por última vez, con los dedos retorciéndose a centímetros de su rostro. Pero Sarah presiona el botón, y la prensa cae con una fuerza aplastante. El metal chirría, saltan chispas y la luz roja en su ojo se desvanece por fin. El Terminator finalmente es destruido. La pesadilla ha terminado. Pasan los meses, y el mundo ha cambiado para siempre para Sarah Connor. Ya no es la joven despreocupada que una vez fue, ahora lleva el peso del futuro dentro de ella. Conduciendo por los desiertos de México, está visiblemente embarazada de su hijo, John, el niño que un día guiará a la humanidad en su hora más oscura. Mientras viaja, Sarah comienza a grabar sus pensamientos en cintas de casete. Sus palabras están destinadas a John, un regalo para el niño que aún no ha nacido. En ellas, habla de su padre, Kyle Reese, de los sacrificios que hizo y del destino que heredará. Su voz es firme, pero hay una inconfundible mezcla de amor, dolor y determinación. Sabe lo que le espera a él y a toda la humanidad. En una pequeña gasolinera, se detiene para repostar. Un niño, curioso y sonriente, la apunta con una cámara y le toma una foto. Sarah compra la instantánea y, al mirarla, sucede algo extraordinario. Es la misma fotografía que John le dará un día a Reese en el futuro, la imagen que lo ayudó a superar innumerables batallas. En ese momento, pasado, presente y futuro convergen en un círculo inquietante del destino. Mientras Sarah se prepara para irse, el dueño de la gasolinera mira hacia el horizonte. Nubarrones se avecinan en la distancia. Se avecina una tormenta, dice con indiferencia. Sarah mira el cielo que se avecina, con expresión firme y resuelta. Lo sé, responde. Las palabras tienen más peso del que jamás podría comprender. Con la tormenta acechando, Sarah se adentra en el desierto. Su coche es una silueta solitaria contra la oscuridad que se avecina. El futuro es incierto, la batalla inevitable. Pero ahora ya no es solo una víctima. Es madre, una luchadora y la mujer que alzará la última esperanza de la humanidad. En el corazón de Terminator se encuentran las actuaciones que dieron vida a la visión de James Cameron y convirtieron una película de presupuesto modesto en un fenómeno cultural. Arnold Schwarzenegger asume el papel del mismísimo Terminator, un asesino cibernético envuelto en carne humana. Frío, silencioso e imparable, su actuación se volvió icónica, no solo por su imponente presencia física en la pantalla, sino por la forma en que encarnaba a una máquina disfrazada de hombre. Es un papel que definiría para siempre su carrera. Opuesto a él, Michael bien interpreta a Kyle Reese, el soldado humano enviado al pasado para proteger a Sarah Connor. Reese es el corazón palpitante de la historia, un hombre endurecido por la guerra del futuro, pero dispuesto a sacrificarlo todo por lealtad, deber y, en última instancia, amor. La intensidad y vulnerabilidad de bien le dieron a la película su humanidad. Linda Hamilton interpreta a Sarah Connor,
quien comienza la historia como una camarera común y corriente con una vida común y corriente, solo para verse inmersa en una pesadilla inimaginable. A lo largo de la película, Hamilton transforma a Sarah, de una víctima asustada, en la mujer que un día se convertirá en la madre del futuro líder de la resistencia, John Connor. Su viaje es tan emotivo como poderoso. Y completando el reparto está Paul Winfield como el teniente Ed Trasler, un veterano policía que intenta proteger a Sarah de la violencia que la acecha. Aunque las fuerzas humanas se muestran trágicamente impotentes ante la máquina, la presencia firme de Winfield aporta autoridad y un toque de empatía a la historia. El reparto secundario de la película aporta profundidad y textura a la historia, y cada actuación ayuda a humanizar el caos de esta pesadilla de ciencia ficción. Lance Henriksen asume el papel del detective Al Bukovich, miembro del Departamento de Policía de Los Ángeles, quien trabaja junto al teniente Trasler. Henriksen aporta una energía aguda y descarnada al papel, interpretando a un policía astuto atrapado en una situación que supera cualquier imaginación. Bess Mota interpreta a Ginger, la alegre y despreocupada compañera de piso de Sarah Connor. Su personaje aporta una sensación de normalidad y ligereza a la vida de Sarah, antes de que la tragedia la azote. En una de las secuencias más impactantes de la película, Terminator confunde a Ginger con Sarah y la asesina, destrozando su mundo en un instante. Rick Rosovich interpreta a Matt, el novio de Ginger, quien también se convierte en daño colateral en la despiadada cacería de Terminator. Su muerte, junto con la de Ginger, subraya lo imparable e indiscriminada que es la máquina. Y finalmente, Earl Boen ofrece una actuación memorable como el Dr. Peter Silverman, un psicólogo criminal contratado para interrogar a R.S. Escéptico y condescendiente, Silverman descarta las advertencias de R.S. como delirios. Sin embargo, su personaje se convertiría en una presencia recurrente en la franquicia de Terminator, recordado por su mezcla de arrogancia y humor negro. Además del reparto principal y secundario, Terminator también cuenta con varias apariciones memorables que le dan a la película su textura cruda y su sentido del realismo. Shaun Sheps interpreta a Nancy, compañera de trabajo de Sarah en el restaurante. Su breve papel ayuda a establecer la vida cotidiana de Sarah antes del inicio de la pesadilla, situando la historia en un mundo cotidiano y familiar. El veterano actor de reparto Dick Miller hace un cameo como empleado de una armería, sorprendido cuando Terminator se abastece casualmente de un arsenal de armas antes de despacharlo con una eficacia escalofriante. El fisicoculturista profesional Franco Columbu, amigo íntimo de Arnold Schwarzenegger, interpreta a uno de los Terminators que se vislumbran en las secuencias de la Guerra Futura, lo que añade una presencia amenazante a la visión de Cameron del sombrío futuro de la humanidad. Bill Paxton y Brian Thompson, ambos en los inicios de sus carreras, aparecen como dos punks callejeros que se cruzan con el asesino Cyborg en uno de los primeros momentos de la película. Su enfrentamiento es breve, violento, brutal e inolvidable al instante. Marianne Moyer-Leyle asume el papel de otra desprevenida Sarah Connor, cuyo solo nombre sella su trágico destino cuando la máquina revisa sistemáticamente la guía telefónica. Rika Yello interpreta al portero de la discoteca donde Terminator finalmente encuentra a la verdadera Sarah Connor, preparando el escenario para la explosiva secuencia en la que R.S. le salva la vida. Y Bill Guische, quien también contribuyó con los diálogos del guión, aparece en un breve pero oportuno cameo como un agente de policía que denuncia un atropello con fuga en el que se ve involucrada R.S., solo para quedar inconsciente rápidamente y perder su patrulla a manos de Terminator. Cada uno de estos papeles, aunque breves, hilvana la atmósfera tensa e implacable de la película, recordando al público que nadie que se cruce con la máquina estará realmente a salvo. Los orígenes de Terminator se remontan a un momento muy inusual en la vida de James Cameron. En 1982, mientras se encontraba en Roma para el estreno de su película Piranha 2, El Desove, Cameron enfermó gravemente. Con fiebre y postrado en cama, tuvo un sueño vívido e inquietante, vio un torso metálico, armado con cuchillos de cocina, arrastrándose fuera de una explosión de fuego. Esa imagen se grabó profundamente en su mente. Cameron, quien durante mucho tiempo había admirado la capacidad del director John Carpenter para crear terror efectivo con un presupuesto limitado, especialmente con Halloween 1978, vio potencial en convertir su sueño febril en una historia de terror. Imaginó un asesino implacable e imparable, uno que pudiera fusionar el terror primigenio de las películas de terror con el espectáculo de la ciencia ficción.
Pero no todos compartían su entusiasmo. Cuando Cameron presentó la idea por primera vez, su agente la descartó de plano, indiferente a la idea de una película de terror de ciencia ficción centrada en una máquina asesina. El agente animó a Cameron a buscar otros proyectos. Decidido a seguir sus instintos, Cameron se negó a abandonar el concepto. Se separó de su agente poco después, optando en cambio por perseguir la aterradora visión que se le había ocurrido en aquel sueño febril. Tras separarse de su agente, James Cameron regresó a Pomona, California, donde se alojó con su amigo Randall Frakes, un escritor de ciencia ficción que solía ser su caja de resonancia para las ideas más descabelladas de Cameron. Fue en casa de Frakes donde Cameron comenzó a plasmar su sueño febril en palabras, elaborando el primer borrador de Terminator. La imaginación de Cameron se alimentó de una mezcla de influencias. Creció con las películas de ciencia ficción de los años 50, ese tipo de películas sensacionalistas pero ambiciosas que a menudo abordaban la frágil relación de la humanidad con la tecnología. También le fascinaba The Outer Limits, una serie de televisión de los años 60 que mezclaba fantasía inquietante con ciencia ficción especulativa. Inspiraciones más contemporáneas también moldearon su visión, el realismo crudo de The Driver 1978 de Walter Hill y la energía cruda y postapocalíptica de Mad Max 21981 de George Miller. Juntas, estas influencias dieron al borrador de Cameron su mezcla única de terror futurista y crudeza callejera. Aún así, Cameron sabía que necesitaba ayuda para convertir su borrador en un guión pulido. Para ello, recurrió a su íntimo amigo Bill Guische, quien compartía su pasión por la narrativa audaz e imaginativa. Cameron le encargó a Guische escribir las escenas que involucraban a Sarah Connor y el departamento de policía, mientras él se centraba en la estructura general y la implacable persecución de Terminator. El reto residía en que Guische vivía lejos de Cameron, por lo que ambos no podían trabajar codo con codo. En su lugar, improvisaron una colaboración a distancia. Hablaban sin parar por teléfono, intercambiando ideas, leyendo escenas enteras en voz alta e incluso grabando estas llamadas para poder refinar y reelaborar el material posteriormente, pieza a pieza. A través de este proceso poco convencional, Cameron y Guische dieron forma al esqueleto de una historia que un día se convertiría en una de las películas de ciencia ficción más emblemáticas del cine. Cuando James Cameron empezó a esbozar Terminator, su imaginación iba mucho más allá de lo que el público vería en la pantalla en 1984. En su primer esbozo, la historia no se limitaba a una máquina enviada al pasado, sino a dos. La primera era muy parecida a la versión que conocemos, un asesino cyborg frío e imparable que parecía humano por fuera, pero que por dentro no era más que una máquina de matar. Pero el segundo Terminator era algo completamente diferente. Cameron lo imaginó como un ser de metal líquido, un monstruo que cambiaba de forma y podía transformar su cuerpo a voluntad, ignorando balas, explosiones y prácticamente cualquier arma que la humanidad pudiera lanzarle. Esta segunda máquina no tenía las mismas limitaciones físicas que la primera, era una pesadilla que podía seguir viniendo pase lo que pasara. El problema era que, a principios de los 80, Hollywood simplemente no contaba con la tecnología para dar vida a semejante criatura de forma convincente. Las imágenes generadas por computadora aún estaban en sus inicios, e incluso las casas de efectos especiales más ambiciosas no pudieron lograr la transformación fluida y perfecta que Cameron imaginó. Al darse cuenta de esto, dejó la idea de lado. En cambio, Cameron centró su historia en el único e implacable Terminator, consciente de que los efectos prácticos, la animatrónica y los ingeniosos trucos cinematográficos podrían hacerlo creíble. Pero no olvidó el concepto del metal líquido. Lo guardó, dejándolo reposar en su mente durante años. Esa paciencia daría sus frutos más adelante. A principios de la década de 1990, los efectos digitales habían avanzado drásticamente, y Cameron finalmente resucitó el concepto en Terminator 2, El juicio final. Allí, el aterrador T-1000 llegaría a la pantalla como una creación revolucionaria, décadas adelantada a su tiempo, y se convertiría en uno de los villanos más icónicos de la historia del cine. Mientras James Cameron desarrollaba el guión de Terminator, una de las primeras personas en reconocer su potencial fue Gale Ann Urd. Por aquel entonces, Urd trabajaba en New World Pictures como asistente del legendario cineasta de bajo presupuesto Roger Corman. Era perspicaz, ambiciosa y ansiosa por demostrar su valía en Hollywood. Cuando Cameron compartió su idea con ella
Inmediatamente vio algo especial en ella. En una decisión que desde entonces se ha vuelto infame, Cameron vendió los derechos de Terminator a Urd por tan solo $1, pero con una condición: solo podía producir la película si el propio Cameron la dirigía. Para Cameron, no se trataba de dinero, sino de proteger su visión. Quería asegurarse de que nadie más tomara su historia y se la entregara a otro director que tal vez no la plasmara como él la imaginaba. Urd, a su vez, dejó su huella en el proyecto. Sugirió modificaciones al guión y se le atribuyó el mérito de guionista, aunque Cameron insistiría más tarde en que en realidad no contribuyó a la escritura. A pesar de esa tensión, su papel fue crucial. Ella defendió el proyecto cuando pocos creían en él, ayudando a convertir la idea descabellada de Cameron en una verdadera producción hollywoodense. Más tarde, Cameron admitiría que vender los derechos por un solo $1 fue un error, al menos financieramente. Nunca anticipó el éxito que alcanzaría Terminator, y ceder la propiedad significaba no tener control sobre las secuelas y los spin-offs en el futuro. Aún así, en ese momento, era la única manera de hacer la película. Por suerte, tanto Cameron como Urd tenían amigos en el sector, muchos de los cuales también habían trabajado con Corman antes de ascender en la industria. Esas conexiones resultaron invaluables. Presentaron el proyecto a Orion Pictures, que expresó su interés en distribuir la película, pero solo si Cameron conseguía financiación externa. Fue entonces cuando John Daly, presidente y director de Daly Film Corporation, intervino. Daly, junto con su vicepresidente ejecutivo y jefe de producción, Derek Gibson, vieron potencial donde otros no. Accedieron a financiar la película y se unieron como productores ejecutivos. Con Daly aportando el dinero y Orion encargándose de la distribución, Terminator finalmente tuvo la base que necesitaba para seguir adelante. Cuando James Cameron necesitó cerrar el trato con John Daly en Daly, no solo entró a la oficina con un guión bajo el brazo, sino que montó un espectáculo. Cameron quería que su presentación fuera inolvidable, así que trajo a un amigo para que le ayudara a vender la idea, el actor Lance Henriksen, quien luego aparecería en Terminator y Aliens. Henriksen se presentó en la oficina de Daly antes que Cameron, pero no llegó vestido como él mismo. En cambio, llegó disfrazado, con una chaqueta de cuero oscura, cortes y cicatrices falsas en la cara y trozos de lámina de oro cubriendo sus dientes para que parecieran metal. Henriksen se transformó en la imagen misma del asesino futurista de Cameron. Al llegar a la oficina, Henriksen no llamó silenciosamente ni esperó a que lo abrieran. Abrió la puerta de una patada, entró furioso y se sentó en silencio en una silla, con la mirada perdida. La sala se congeló. El personal no sabía muy bien qué pensar de esta figura intimidante que parecía menos humana que algo más. Momentos después, Cameron entró y rompió la tensión, explicando que Henriksen le estaba ayudando a demostrar la estética y la sensación de su visión. Fue una maniobra arriesgada y poco convencional, pero funcionó. Daly quedó impresionado no solo por la audacia de Cameron, sino también por los bocetos y los guiones gráficos que había traído consigo. Pudo ver que no se trataba de un simple guión de ciencia ficción de bajo presupuesto, se trataba de un cineasta con pasión, energía y una visión clara de algo más grande. A finales de 1982, Daly estaba convencido. Aceptó respaldar Terminator, con el apoyo de HBO y Orion Pictures. Inicialmente, la película tenía un presupuesto de $4 millones, pero a medida que aumentaban las necesidades de producción, esa cifra finalmente ascendió a 6,5 millones. Cuando la película finalmente llegó a los cines, varias compañías terminarían con créditos de producción junto a Daly, Pacific Western Productions, Eurofilm Funding y Cinema 84. Pero en esa oficina, ese día, fue la determinación de Cameron y la inolvidable actuación de Henriksen al estilo Terminator lo que selló el acuerdo. Al comenzar el casting para Terminator, Orion Pictures sabía que tenían que acertar. El papel de Kyle Reese, el soldado del futuro enviado para proteger a Sarah Connor, era crucial. Orion quería a alguien que no solo fuera reconocible en Estados Unidos, sino que también tuviera atractivo internacional, alguien que pudiera llevar la película a los mercados extranjeros. Mike Medavoy, cofundador de Orion, pensó que había encontrado a la persona indicada. Había conocido recientemente a Arnold Schwarzenegger, recién llegado de su gran éxito como Conan el Bárbaro.
Medavoy le envió al agente de Arnold el guión de Terminator, con la esperanza de que fuera adecuado para RS. James Cameron, sin embargo, no estaba tan seguro. En su opinión, Schwarzenegger era físicamente imponente, quizás demasiado imponente, para RS. Cameron imaginó a RS más delgado, más vulnerable, un luchador desvalido que debía ser más astuto que una máquina en lugar de dominarla. Para Cameron, Arnold se parecía más a la máquina misma. Si Schwarzenegger estuviera en la película, pensó, tendría que interpretar a Terminator, no al soldado humano. Pero en ese momento, Cameron seguía creyendo que necesitaba una estrella aún más grande para encarnar al implacable asesino cyborg. Así que Orion empezó a considerar otros nombres. Dos de las mayores estrellas de acción de la época, Sylvester Stallone y Mel Gibson, fueron contactados para el papel de Terminator. Ambos declinaron. Entonces llegó una sugerencia sorprendente: O.J. Simpson. Medavoy creía que la fama y la reputación atlética de Simpson podrían convertirlo en una opción interesante para la imparable máquina de matar. Pero Cameron rechazó la idea de plano. En ese momento, dijo, simplemente no creía que el público aceptara a Simpson como asesino. Y así continuó la búsqueda. La ironía, por supuesto, es que el hombre que originalmente se consideraba para Kyle Reese pronto asumiría el papel del mismísimo Terminator, y la historia nunca volvería a ser la misma. James Cameron finalmente aceptó conocer a Arnold Schwarzenegger en persona, aunque ya había ideado un plan para evitar contratarlo. Cameron asumió que podría evaluar a Arnold, iniciar una pequeña discusión y luego informarle a Mdale que Schwarzenegger simplemente no era el indicado para el papel de Kyle Reese. Creía tener la situación bajo control. Pero la reunión no salió según lo planeado. Schwarzenegger estuvo encantador, intenso y sorprendentemente reflexivo. Habló extensamente sobre cómo debía interpretarse a Terminator, el villano de la historia, explicando matices de movimiento, postura y presencia como si ya viviera en la mente de la máquina. Cameron se sintió entretenido y cautivado a la vez. Mientras Schwarzenegger seguía hablando, Cameron sacó un bloc de notas y comenzó a dibujar su rostro. Le pidió a Arnold que se detuviera, que se congelara un instante para poder capturar las líneas, los rasgos, la esencia del personaje. Cuanto más observaba Cameron, más se transformaba el actor en su mente, no como Reese, sino como algo completamente distinto. Curiosamente, Arnold Schwarzenegger no se dejó llevar de inmediato por el entusiasmo que rodó Terminator. Mientras aún estaba en el rodaje de Conan el Destructor, un entrevistador le preguntó una vez por unos zapatos que llevaba puestos, unos zapatos que en realidad pertenecían al vestuario de Terminator. Schwarzenegger los ignoró y respondió con desdén: «Oh, estoy haciendo una película de mierda, tómate un par de semanas». En retrospectiva, la reacción inicial de Schwarzenegger reflejó una mezcla de vacilación y pragmatismo. En sus memorias, Desafío Total, reveló que al principio no estaba seguro del papel. Interpretar a un robot en un thriller contemporáneo de ciencia ficción suponía un cambio con respecto al mundo fantástico y musculoso de Conan el Bárbaro, y presentaba un nuevo tipo de desafío, uno que dependía menos de la esgrima y la fuerza bruta y más de la presencia, la sincronización y la intensidad pura. Al mismo tiempo, Schwarzenegger reconoció cierta libertad en el proyecto. Era lo suficientemente discreto como para que, si la película fracasaba, no perjudicara seriamente su ascendente carrera. Así que, con cautela, aceptó el papel. Nadie podía imaginar que este pequeño y arriesgado trabajo pronto se convertiría en la actuación que lo definiría como un ícono cinematográfico. Incluso después de firmar, Arnold Schwarzenegger y el estudio trataron inicialmente Terminator como una simple película de acción de serie B. Schwarzenegger admitió más tarde que, en aquel momento, parecía la continuación de una tendencia. El año anterior salió Exterminator, ahora era Terminator, y que más vendrá después, ese tipo de cosas. Nadie sospechaba que este modesto proyecto se convertiría en un hito en el cine de ciencia ficción. No fue hasta que Schwarzenegger vio unos 20 minutos del primer metraje editado que se dio cuenta de la realidad. Se dio cuenta, en sus propias palabras: «Esto es realmente intenso, esto es salvaje, no creo haber visto nada igual antes». El metraje dejó claro que la película tenía el potencial de ser mucho más grande e influyente de lo que nadie había imaginado. Para encarnar el papel del implacable cyborg, Schwarzenegger se comprometió a 3 meses de entrenamiento intensivo con armas.
Quería sentirse completamente cómodo con las armas de fuego y otras herramientas de destrucción para que cada movimiento resultara preciso y creíble. Curiosamente, a pesar de la imponente presencia de Terminator, Schwarzenegger solo pronuncia 17 líneas en toda la película, menos de 100 palabras. James Cameron comentó posteriormente sobre el efecto, de alguna manera, incluso su acento funcionó. Tenía una extraña cualidad sintetizada, como si no hubieran perfeccionado del todo la voz. Ese diálogo minimalista, combinado con la fisicalidad de Schwarzenegger y su aura de amenaza, convirtió al personaje en una fuerza cinematográfica inolvidable. Desde las primeras páginas del guión, Sarah Connor fue concebida como algo más que la típica damisela en apuros. Cameron la describió como de 19 años, menuda y de rasgos delicados. Bonita, pero con defectos, pero accesible. No detiene la fiesta al entrar, pero te gustaría conocerla. Su vulnerabilidad oculta una fuerza que ni siquiera ella conoce. Este equilibrio entre vulnerabilidad y resiliencia oculta se convertiría en un elemento central de su personaje y del núcleo emocional de la película. Se consideraron varias actrices para el papel. A Lisa Langlois le ofrecieron el papel, pero lo rechazó, ya comprometida con el rodaje de La esposa del bateador. Rosanna Arquette y Lea Thompson audicionaron, aportando sus propias interpretaciones al personaje. Finalmente, Cameron eligió a Linda Hamilton, recién llegada de su trabajo en Los Chicos del Maíz. La combinación de dureza y cercanía de Hamilton la convirtió en la candidata perfecta para el papel de Sarah Connor, una joven que evolucionaría de lo común a lo extraordinario a lo largo de la historia. A Lance Henriksen, quien había sido fundamental para ayudar a Cameron a conseguir financiación, le dieron el papel del detective Albukovich. Su presencia en pantalla también sirvió como un guiño al papel crucial que desempeñó entre bastidores, combinando apoyo práctico con contribución narrativa. Para los innovadores efectos especiales de la película, Cameron inicialmente quería a Dick Smith, el legendario maquillador y artista de efectos especiales detrás de El Padrino y Taxi Driver. Sin embargo, Smith rechazó la oferta y recomendó a su amigo Stan Winston. Winston crearía el icónico endoesqueleto de Terminator y daría vida a la visión de Cameron de una máquina aterradora e imparable, consolidando el lugar de la película en la historia del cine. El rodaje de Terminator estaba previsto inicialmente para principios de 1983 en Toronto. Sin embargo, los planes se desbarataron rápidamente. El productor Dino De Laurentiis ejerció una opción en el contrato de Schwarzenegger que lo mantendría inactivo durante 9 meses mientras rodaba Conan el Destructor. Este retraso inesperado impidió que la producción del thriller de ciencia ficción de Cameron pudiera continuar según lo previsto. En lugar de quedarse de brazos cruzados, Cameron aprovechó la espera para perfeccionar su técnica y avanzar en otros proyectos. Fue contratado para escribir el guión de Rambo, A Sangre Fría 2, donde perfeccionó sus habilidades narrativas de acción a la vez que revisaba y mejoraba el guión de Terminator. Al mismo tiempo, Cameron inició conversaciones con los productores David Hiller y Walter Hill sobre una posible secuela de Alien. Estas reuniones finalmente dieron lugar a la creación de Aliens, estrenada en 1986, que se convertiría en otro capítulo decisivo en la carrera de Cameron. Incluso en un periodo de retraso e incertidumbre, Cameron se mantuvo productivo, perfeccionando las ideas, los personajes y el aspecto visual que pronto convertirían a Terminator en un hito en el cine de ciencia ficción. Durante la producción, Orion Pictures tuvo una intervención creativa sorprendentemente limitada. Sin embargo, se hicieron algunas sugerencias. Una de ellas fue añadir un compañero androide canino para Kyle Reese, una idea que Cameron rechazó de inmediato, sabiendo que restaría valor al tono tenso e implacable de la historia. Otra sugerencia fue reforzar la historia de amor entre Sarah y Reese. Cameron estuvo de acuerdo, reconociendo que su conexión emocional era clave para fundamentar la acción de ciencia ficción en el ámbito humano. Mientras tanto, el diseño de Terminator se convirtió en una obsesión colaborativa entre James Cameron y el maestro de efectos especiales Stan Winston. Intercambiaron bocetos, afinando cada detalle hasta que el diseño final reflejó fielmente el dibujo original de Cameron, Un sueño febril, de Roma. Winston dirigió un equipo de 7 artistas que dedicó 6 meses a construir la marioneta de Terminator. El proceso fue minucioso. Comenzó con un modelo de arcilla, reforzado con nervaduras de acero y luego recubierto de yeso. Una vez endurecido,
Cada pieza fue meticulosamente lijada, pintada y finalmente cromada para lograr el acabado brillante y aterrador de la máquina. Para aportar realismo y continuidad, Winston también esculpió múltiples reproducciones del rostro de Schwarzenegger con diferentes expresiones, utilizando silicona, arcilla y yeso. Estos modelos detallados permitieron a los cineastas integrar a la perfección los aspectos humanos y mecánicos de Terminator, creando una criatura que cautivaría al público durante décadas. Las secuencias futuristas ambientadas en 2029, así como varias tomas stop motion, fueron creadas por Fantasy 2, una compañía de efectos especiales dirigida por Gene Warren Jr. Estas escenas fueron cruciales para mostrar el mundo apocalíptico invadido por máquinas y para presentar a Terminator como parte de una guerra mayor y aterradora entre los humanos y Skynet. Durante varios momentos de la película, se utilizó un modelo stop motion del endoesqueleto de Terminator para representar a la máquina en acción. El objetivo de Cameron era hacer creer al público que este modelo en miniatura podía realizar los mismos movimientos letales que el propio Schwarzenegger. Para lograrlo, se empleó una técnica ingeniosa. Se filmó una escena con Schwarzenegger cojeando y con aspecto de estar herido mientras se retiraba. Esta cojera intencional permitió que el modelo stop motion imitara sus movimientos de forma más convincente, fusionando las acciones humanas y mecánicas en una ilusión óptica perfecta. Mediante esta combinación de efectos especiales, títeres y animación stop motion, Cameron y su equipo lograron crear un Terminator que parecía imparable y aterradoramente real, incluso con las limitaciones tecnológicas de los años 80. Una de las armas icónicas que aparecen en Terminator, e incluso en el póster de la película, era una pistola AMT Lonlide. No era una arma cualquiera. Había sido modificada por Ed Reynolds de Sturfire para incluir una mira láser, un toque futurista que encajaba a la perfección con el tono de ciencia ficción de la película. Para la producción, se crearon versiones funcionales y no funcionales del accesorio. Curiosamente, en aquel entonces, los láseres de diodo aún no estaban disponibles. Para que la mira funcionara, Reynolds utilizó un láser de helio neón que requería una fuente de alimentación externa. Schwarzenegger tuvo que activarlo manualmente en el set, lo que añadió un nivel extra de realismo y esfuerzo al papel. A pesar de su crucial contribución a uno de los elementos de utilería visualmente más impactantes de la película, Reynolds no recibió una remuneración tradicional por su trabajo. Su única compensación fue material promocional para la película, una modesta recompensa por ayudar a crear un elemento de utilería que se convertiría en parte de la iconografía imperecedera de la película. En marzo de 1984, la producción comenzó oficialmente en Los Ángeles. La presencia de Arnold Schwarzenegger en el set tuvo un impacto inmediato en el tono y el estilo de la película. James Cameron comentó posteriormente, la película adquirió un brillo descomunal. Me encontré en el set haciendo cosas que no pensé que haría, escenas que eran simplemente horribles y que simplemente no podían serlo, porque ahora eran demasiado extravagantes. La imponente fisicalidad y el carisma de Schwarzenegger permitieron a Cameron traspasar los límites de la tensión y el espectáculo de maneras que antes parecían imposibles. La mayoría de las secuencias de acción de Terminator se filmaron de noche, creando una atmósfera oscura y melancólica, pero también dando lugar a horarios agotadores que se extendían hasta altas horas de la madrugada, antes del amanecer. Para complicar aún más la situación, Linda Hamilton se torció el tobillo justo una semana antes de comenzar el rodaje. Esta lesión obligó a la producción a adaptarse. Cualquier escena que requiriera que Hamilton rodara se programaba lo más tarde posible durante el rodaje y su tobillo debía ser vendado cada mañana. A pesar del dolor constante durante todo el rodaje, Hamilton ofreció una interpretación que equilibró la vulnerabilidad con una fuerza emergente, capturando la esencia de Sarah Connor. Incluso los pequeños detalles en el set tuvieron un significado perdurable. Una de las frases más icónicas de la película, "Y ella be back", casi no se estrenó. Schwarzenegger, aún adaptándose a la pronunciación inglesa, encontró difícil pronunciar la contracción "y ella" de forma convincente y sugirió cambiarla por la más simple "y will be back". Sin embargo, James Cameron insistió en que la frase se mantuviera exactamente como estaba escrita. Decidido a interpretarla correctamente, Schwarzenegger practicó y perfeccionó la interpretación, asegurándose de que conservara la fría y amenazante intensidad que exigía el personaje.
Esa breve frase de 3 palabras se convertiría en una de las frases más reconocibles del cine, repetida por Schwarzenegger en innumerables películas e inmortalizando la implacable presencia de Terminator. Una vez finalizada la fotografía principal de Terminator, aún quedaban varias tomas de postproducción por completar. Estas incluían momentos críticos que intensificaban el suspense y la intensidad de la película. Terminator acechando fuera del apartamento de Sarah Connor, Reese siendo metido en una bolsa para cadáveres con cremallera y la inolvidable toma de la cabeza de Terminator siendo aplastada en una prensa hidráulica. Cada una de estas secuencias añadió textura y tensión cruciales a la historia, asegurando que la incesante tensión permaneciera palpable. La escena final, con Sarah conduciendo por una carretera solitaria, supuso un desafío. Filmada sin permiso, Cameron y Gale Anur tuvieron que reaccionar con rapidez cuando un policía confrontó al equipo. Con la cabeza bien puesta, convencieron al policía de que estaban rodando una película estudiantil de la UCLA. La treta funcionó, permitiéndoles capturar el momento final que insinuaba el viaje épico que estaba por venir, el nacimiento de la resistencia y la inminente amenaza de Skynet. La inquietante y vibrante banda sonora de Terminator fue obra del compositor Brad Fiedel, quien interpretó toda la banda sonora con sintetizadores. El camino de Fiedel hacia la película comenzó de forma casi fortuita. Mientras estaba representado por la agencia Gorfaine/Schwartz, una nueva agente llamada Beth Donahue descubrió que James Cameron estaba trabajando en Terminator. Al ver una posible pareja, le envió a Cameron un casete con la música de Fiedel. Intrigado, Cameron invitó a Fiedel a una proyección de la película junto a la productora Gale Anur. Al principio, Urd dudó. Fiedel tenía experiencia principalmente en televisión y no estaba segura de que pudiera ofrecer la intensidad cinematográfica necesaria para un estreno en cines. Decidido a demostrar su valía, Fiedel trajo una pieza experimental en la que había estado trabajando. «Voy a ponérsela porque es muy oscura y creo que le interesa», recordó más tarde. Los ritmos ominosos y mecánicos de la canción capturaban a la perfección la implacable amenaza de Terminator. Tras escucharla, Cameron y Urd quedaron convencidos. Fiedel tenía la banda sonora, y su música se convertiría en una parte indeleble de la identidad de la película, un latido inquietante y emocionante que intensificaba cada persecución, enfrentamiento y momento aterrador en pantalla. Brad Fiedel describió su banda sonora para Terminator como la captura de un hombre mecánico y su latido, reflejando a la perfección el impulso implacable e inhumano del asesino cyborg. Casi toda la música se interpretó en vivo, lo que le confirió una inmediatez y una energía cruda que armonizaban con el intenso ritmo de la película. El ahora icónico tema de Terminator aparece a lo largo de la película, desde los créditos iniciales hasta los momentos clave. Una versión ralentizada acompaña la muerte de Reese, mientras que una delicada interpretación al piano subraya la breve intimidad entre Reese y Sarah. La crítica ha descrito el tema como evocador, con una melodía engañosamente simple que resuena mucho más profundamente de lo que su estructura minimalista podría sugerir. Fiedel compuso la banda sonora con un sintetizador Profi 10, experimentando con ritmos y creando accidentalmente un bucle incompleto. El resultado fue una sensación propulsiva y entrecortada en el inusual compás de 13/16, un ritmo que transmitía tensión e inevitabilidad. Incluso creó una pista musical para la huida de Reese y Sarah de la comisaría con la intención de que pareciera heroica, pero Cameron finalmente la rechazó, creyendo que un tema triunfal socavaría el suspense y la emoción de la secuencia. Gracias a estas decisiones cuidadosamente elaboradas, la música de Fiedel se convirtió en un elemento esencial de la película, convirtiendo la amenaza mecánica de Terminator en algo casi palpable y grabando la banda sonora en la memoria del público durante décadas. Al principio, Orion Pictures tenía poca confianza en que Terminator triunfara en taquilla. Los ejecutivos temían una mala recepción de la crítica y cuestionaban si el público respondería a este oscuro e implacable thriller de ciencia ficción. En una de las primeras proyecciones, los agentes de los actores incluso presionaron para que la película se proyectara a la crítica, con la esperanza de ganar credibilidad, pero Orion solo realizó una proyección de prensa. La película se estrenó oficialmente el 26 de octubre de 1984. En su semana de estreno, Terminator se proyectó en 1,005 cines, recaudando $4 millones y alcanzando inmediatamente el número 1 en taquilla. Mantuvo ese primer puesto en su segunda semana,
aunque para la tercera fue superada por Oh, Dios, eres un demonio. James Cameron reflexionó sobre el éxito inicial de la película con humildad y perspectiva, señalando que fue un éxito en relación con su mercado, que se encuentra entre los éxitos de taquilla de verano y los de Navidad. Pero es mejor ser un pez grande en un estanque pequeño que al revés. Finalmente, Terminator recaudó $38,3 millones en Estados Unidos y Canadá y otros 40 millones a nivel internacional para una recaudación mundial de $78,3 millones, una rentabilidad extraordinaria con un presupuesto modesto de tan solo $6,5 millones. Cuando Terminator se estrenó en cines, la crítica recibió críticas dispares, aunque muchos reconocieron su energía e innovación. Variety la elogió como un cómic cinematográfico deslumbrante, repleto de virtuosismo cinematográfico, un impulso fulgurante, actuaciones sólidas y una historia cautivadora. La reseña destacó a Schwarzenegger, señalando que estaba perfectamente elegido para una interpretación mecánica que requiere solo unas pocas líneas de diálogo, capturando la precisión letal del cyborg con pocas palabras. Richard Corliss, de la revista Time, también aplaudió la película, destacando su gran ingenio tecnológico noir para satisfacer a los fanáticos de la acción. Su impacto fue tan fuerte que Time incluyó a Terminator en su lista de las 10 mejores de 1984, consolidando la película no solo como una entretenida película de acción, sino como una pieza destacada en el panorama cinematográfico del año. Tras su estreno, Terminator capturó rápidamente la atención de la crítica, generando debate sobre su ingeniosa combinación de ciencia ficción, terror y acción desenfrenada. Los Angeles Times la describió como un thriller vibrante lleno de todo tipo de detalles sangrientos, repleto de intensas escenas de persecución, ingeniosos efectos especiales y un humor pícaro. Este reconocimiento destacó la capacidad de la película para entretener a la vez que mantenía la tensión y un matiz de comedia oscura, demostrando que la visión de Cameron era más que una simple película de acción estándar. El Milwaukee Journal también elogió la película, otorgándole 3 estrellas y calificándola del thriller de ciencia ficción más escalofriante desde Alien. Esta comparación fue significativa, ya que Alien ya había establecido un alto estándar en la combinación de suspense y ciencia ficción y posicionó a Terminator como un digno sucesor en la creación de experiencias cinematográficas genuinamente aterradoras y llenas de suspense. La revista Orange Coast destacó el ritmo implacable de la película. Desde el principio, todo es acción y violencia, sin dedicarle tiempo a la trama. Es como una película simplificada de Harry el Sucio, sin exposición alguna, solo armas, armas y más armas. Esto capturó sucintamente la energía cinética de la película y su narrativa minimalista, una decisión audaz que sumergió al público de inmediato en el terror y la urgencia de la casa de Terminator. Cine Fantastique elogió la película por su delicado equilibrio entre homenaje y originalidad. La revista observó que la película logra ser a la vez original y original. Desde El guerrero de la carretera, el género no había exhibido tanta carnicería exuberante. La describieron como ciencia ficción / terror en su máxima expresión, señalando que el enfoque disciplinado y sensato de Cameron en la dirección, su capacidad para combinar espectáculo con narrativa, probablemente lo convertiría en un director codiciado en Hollywood durante años. En el Reino Unido, el Monthly Film Bulletin elogió el guión, los efectos especiales, el diseño y las actuaciones de la película, destacando especialmente la interpretación de Schwarzenegger de Terminator, sorprendentemente precisa y amenazante. Colin Greenland, en una reseña para la revista Imagine, la calificó como una apasionante película de terror y ciencia ficción. Elogió a Linda Hamilton por su interpretación de Sarah Connor, describiéndola como admirable como la mujer en peligro que descubre su propia fuerza para sobrevivir. Al mismo tiempo, elogió a Schwarzenegger, señalando que estuvo inquietantemente maravilloso como el cyborg imparable, encarnando a la perfección la implacabilidad mecánica que aterrorizaba al público. En general, la crítica contemporánea reconoció a Terminator no solo como una película de acción trepidante, sino también como una obra ingeniosa que fusiona géneros. Su combinación de efectos especiales, narrativa futurista, ritmo trepidante y actuaciones memorables estableció un nuevo estándar para los thrillers de ciencia ficción en la década de 1980. Aunque algunas críticas iniciales fueron cautelosas, muchos destacaron su originalidad, intensidad y la forma en que elevó su modesto presupuesto a una experiencia cinematográfica sorprendentemente memorable.
Este reconocimiento de la crítica contribuyó a allanar el camino para el creciente estatus de culto de la película y el legado perdurable que construiría en los años venideros. Si bien Terminator recibió muchos elogios, también recibió fuertes críticas de algunos sectores, en particular por su nivel de violencia y las supuestas deficiencias narrativas. Janet Maslin, de The New York Times, la describió como una película de serie B con estilo, reconociendo que gran parte de la película tiene suspense y personalidad, pero consideró que el caos habitual, persecuciones de coches, tiroteos desastrosos y la implacable destrucción de Schwarzenegger por todo lo que se cruzaba en su camino se volvía tedioso. The Pittsburgh Press fue aún más despectivo, calificando la película como una más de esas películas impregnadas de fealdad artística como Streets of Fire y Blade Runner, insinuando que el estilo visual de la película se apoyaba demasiado en una estética exagerada y estilizada en detrimento de la cohesión narrativa. El Chicago Tribune ofreció una crítica mixta, otorgándole 2 estrellas y destacando el estilo esquizoide de la película, a veces terriblemente violenta y llena de suspense, a veces tan consciente de sí misma que provoca risas. El crítico sugirió que esta peculiar mezcla de tono podría ser una ventaja, aportando momentos de humor cuando la trama de ciencia ficción se ralentizaba o los diálogos se volvían cursis. El Newhouse News Service fue mucho menos caritativo, calificando la película de una farsa escabrosa, violenta y pretenciosa, condenándola por lo que consideraban un sensacionalismo excesivo. El autor escocés Gilbert Adair fue más allá, describiendo la película como repelente hasta el extremo, criticándola por lo que llamó una nazificación insidiosa y afirmando que su atractivo residía en una mezcla nefasta de fascismo, moda y fascinación. Estas opiniones discrepantes pusieron de manifiesto una clara división entre los críticos. Si bien muchos celebraron la tensión, los efectos innovadores y las dinámicas actuaciones de la película, otros consideraron excesiva su violencia y desigual su narrativa. Sin embargo, incluso entre sus detractores, pocos pudieron negar la energía, la audacia y la capacidad de provocar fuertes reacciones, cualidades que contribuirían a su perdurable huella cultural y a su eventual estatus como un clásico que define el género. No todo el reconocimiento provino de la crítica convencional. John Nubvin, de la revista Different Worlds, elogió a Terminator por su enfoque disciplinado y su cohesión, señalando: «Aquí no hay grandilocuencia, nadie podía ser más importante que el resultado final». Hay una magia en esta pequeña película que podría haber triunfado con obras como El Templo de la Perdición, Seena o cualquiera de las otras imitaciones cansadas y sin vida que se han presentado recientemente. Los comentarios de Nubin destacaron la meticulosa elaboración de la película, enfatizando que su poder residía en el trabajo en equipo, la visión y la atención al detalle, más que en el espectáculo por sí mismo. La respuesta del público reflejó en gran medida esta apreciación. Las encuestas realizadas por CinemaScore otorgaron a la película una calificación promedio de B en la escala estándar de A y AF, lo que refleja el gran entusiasmo de los espectadores, quienes reconocieron su ritmo emocionante, sus intensas actuaciones y su ingeniosa narrativa de ciencia ficción. Si bien al principio no fue universalmente adorada, Terminator claramente conquistó al público, sentando las bases para su duradera popularidad e influencia en los años venideros. Con el paso de los años, Terminator ha sido cada vez más reconocida no solo como una exitosa película de acción, sino como una obra fundamental en el género de la ciencia ficción, admirada por su originalidad, intensidad e ingenio técnico. A principios de la década de 1990, los críticos reevaluaron la película y reconocieron la habilidad y la visión que la respaldaban. En 1991, Richard Schickel, de Entertainment Weekly, le otorgó una calificación de A, destacando cómo su reputación había crecido con el tiempo. Observó que, lo que originalmente parecía una película algo inflada, aunque generosa y enérgica, ahora parece una película corta bastante buena, elogiando su enfoque preciso, su ritmo de suspense y su narrativa imaginativa. Schickel la calificó además como una de las películas más originales de la década de 1980, afirmando que tenía el potencial de seguir siendo una de las mejores películas de ciencia ficción jamás realizadas, incluso décadas después de su estreno. En 1998, Halliwell's Film Guide describió Terminator como una película de aventuras de cómic ingeniosa, bastante desagradable, pero innegablemente cautivadora.
Esta caracterización enfatizó el equilibrio de la película entre acción estilizada, humor negro y tensión implacable, lo que le dio una cualidad elevada, casi de novela gráfica. La energía visual y narrativa de la película la distinguió de otras películas del género de la época, creando una experiencia visceral y narrativamente cautivadora. Film 4, una importante cadena de cine británica, le otorgó a la película una calificación de 5 estrellas, calificándola como el thriller de acción y ciencia ficción que catapultó las carreras de James Cameron y Arnold Schwarzenegger a la estratosfera. La reseña señaló que, incluso décadas después, la película seguía siendo infinitamente entretenida, destacando su perdurable atractivo y la forma en que combinó innovación en efectos especiales, suspense y desarrollo de personajes para crear una experiencia cinematográfica atemporal. TV Guide también elogió la película, otorgándole 4 estrellas y calificándola de una película increíblemente efectiva. La reseña subrayó lo notable que fue la película, considerando su modesto presupuesto, y enfatizó el ingenio de Cameron al usar recursos limitados para crear visuales memorables, escenarios emocionantes y una narrativa cautivadora. Los elogios a los logros técnicos de la película, combinados con las actuaciones de Schwarzenegger y Hamilton, consolidaron a Terminator como un modelo de eficiencia creativa y maestría cinematográfica. Reseñas retrospectivas como estas reflejan cómo Terminator ha evolucionado de una película de serie B de bajo presupuesto a un clásico reconocido. Su mezcla de innovación de ciencia ficción, suspense de terror y narrativa de acción ha inspirado a generaciones de cineastas. Los críticos ahora la consideran un hito en el cine de los 80, una película ágil, intensa y muy influyente cuyos temas de humanos contra máquinas, persecución incesante y supervivencia siguen resonando. La aclamación que ha recibido a lo largo del tiempo ha contribuido a que Terminator sea recordada no solo por su emocionante acción, sino también respetada como una obra fundamental que transformó la ciencia ficción y el cine de acción. Con el paso de las décadas, Terminator ha superado con creces su estatus inicial como película de acción de éxito, ganándose el reconocimiento como una obra pionera en la ciencia ficción. Tanto la crítica como el público la han admirado no solo por su originalidad e intensidad implacable, sino también por la ingeniosa ejecución técnica. A principios de la década de 1990, la película estaba siendo reevaluada, y los críticos destacaron la claridad de visión y la maestría que James Cameron aportó al proyecto. En 1991, Richard Schickel, de Entertainment Weekly, le otorgó a la película una calificación de A, observando que lo que originalmente parecía una película algo inflada, aunque generosa y enérgica, ahora parece una película corta bastante buena. Elogió el enfoque preciso, el ritmo de suspense y la narrativa imaginativa de la película, destacando cómo el enfoque disciplinado de Cameron transformó un proyecto de presupuesto modesto en algo mucho mayor que la suma de sus partes. Schickel fue más allá, calificándola como una de las películas más originales de la década de 1980 y afirmando que tenía el potencial de perdurar como una de las mejores películas de ciencia ficción jamás realizadas, un testimonio de su impacto duradero tanto en el público como en los cineastas. En 1998, Hollywood's Film Guide la describió como una ingeniosa, algo desagradable, pero innegablemente cautivadora aventura de cómic. Esta caracterización captó el estilo distintivo de la película, un cuidadoso equilibrio entre violencia estilizada, humor negro y tensión implacable que le dio la cualidad exaltada, casi de novela gráfica, que la distinguió de otras películas del género de la época. Su energía cinética y audacia visual crearon una experiencia cinematográfica tan cautivadora narrativamente como emocionante visualmente. Film 4, la cadena de cine británica, fue aún más allá, otorgándole 5 estrellas y calificándola del thriller de acción y ciencia ficción que catapultó las carreras de James Cameron y Arnold Schwarzenegger a la estratosfera. La reseña enfatizó que, incluso décadas después, la película seguía siendo infinitamente entretenida, un testimonio de su innovadora combinación de suspense, efectos especiales y una narrativa centrada en los personajes. La cuidadosa construcción del propio Terminator, las precisas actuaciones de Schwarzenegger y Hamilton, y el implacable impulso narrativo se combinaron para crear una película que se sentía moderna y atemporal. De igual manera, TV Guide le otorgó 4 estrellas, calificándola de película asombrosamente efectiva y destacando lo impresionante que fue la película considerando su modesto presupuesto.
La reseña subrayó el ingenio de Cameron para convertir las limitaciones financieras en oportunidades creativas, creando escenas memorables, secuencias de acción dinámicas y momentos cautivadores con los personajes que hicieron que la historia resonara mucho más allá de las limitaciones de producción. En retrospectiva, estas reseñas ilustran cómo Terminator ha evolucionado desde una película de serie B de bajo presupuesto hasta convertirse en un auténtico clásico del cine. Su impecable fusión de innovación en ciencia ficción, suspense de terror y acción trepidante ha inspirado a generaciones de cineastas y narradores. La crítica la reconoce ahora como un hito del cine de los 80, concisa, intensa y muy influyente. Sus temas: el ser humano contra la máquina, la supervivencia ante adversidades abrumadoras y la implacable naturaleza del destino, siguen resonando en el público de todo el mundo. Más que un simple thriller de acción, Terminator es respetada como una película pionera que transformó tanto los géneros de ciencia ficción como de acción, dejando una huella imborrable en la historia del cine. El reconocido escritor de ciencia ficción Harlan Ellison, célebre por su provocadora imaginación y narrativa inflexible, expresó su genuina admiración por Terminator, afirmando que le encantó la película. Quedé fascinado. Sin embargo, a pesar de sus elogios, Ellison creía que la película se había inspirado en gran medida en su propia obra creativa sin el debido reconocimiento. En concreto, afirmó que el guión se derivaba de su relato corto y del episodio Soldado de The Outer Limits, en el que un soldado futurista es enviado al pasado, un concepto sorprendentemente similar a la misión de Terminator. Sintiendo que se habían apropiado de su propiedad intelectual, Ellison amenazó con emprender acciones legales contra Orion Pictures, el estudio responsable de la película, por infracción. En 1986, la disputa se resolvió mediante un acuerdo con Orion. Aunque nunca se revelaron los términos financieros precisos, el acuerdo incluía un crédito en las copias posteriores de la película, reconociendo la contribución de Ellison. Algunas fuentes sugirieron que otro episodio de Outer Limits, de Monwisa Glasshan, también habría influido en la película, aunque Ellison aclaró que Terminator era específicamente una copia de Soldier y no de Monwisa Glasshan. Esta distinción resaltó el enfoque de Ellison en los elementos narrativos y los paralelismos temáticos, en particular el tema del soldado viajero en el tiempo, central en ambas obras. James Cameron, co-guionista y director de Terminator, se opuso al acuerdo. Sostuvo que la película había sido concebida de forma independiente, inspirada por su sueño febril y su propia fascinación por la tecnología, el destino y la supervivencia humana. Sin embargo, le advirtieron que si no aceptaba el acuerdo, podría ser considerado personalmente responsable de los daños y perjuicios si Orion perdía el caso en los tribunales. Con pocas opciones y afrontando un riesgo financiero considerable, Cameron aceptó el acuerdo a regañadientes. Años después, al reflexionar sobre la experiencia, comentó: «No tuve más remedio que aceptar el acuerdo. Claro, también había una orden de censura, así que no podía contar esta historia, pero ahora, francamente, me da igual. Es la verdad». La controversia subraya el delicado equilibrio entre la inspiración creativa y la propiedad intelectual en Hollywood, especialmente en géneros como la ciencia ficción, donde las ideas a menudo se solapan y evolucionan. Sirve como recordatorio de que incluso una película tan icónica e influyente como Terminator, una obra que redefinió el cine de acción y ciencia ficción, impulsó carreras e inspiró innumerables imitaciones, no fue inmune a las complejidades legales y éticas de la narrativa. Al final, el reconocimiento a la contribución de Ellison se convirtió en una nota a pie de página en la historia de la película, un pequeño pero importante reconocimiento de las formas en que las ideas innovadoras circulan, influyen, a veces, colisionan en el mundo del cine. La psicoanalista Darian Leader interpreta Terminator como algo más que un simple thriller de acción y ciencia ficción. La ve como una película profundamente comprometida con las ideas culturales sobre la masculinidad. Leader argumenta que la película ilustra cómo ser hombre implica más que simplemente tener un cuerpo biológico masculino. Requiere algo simbólico, una esencia que trasciende la fragilidad humana. Escribe: «Se nos muestra una y otra vez que ser hombre requiere más que tener el cuerpo biológico de un hombre. Hay que añadirle algo más. Ser hombre significa tener un cuerpo más, algo simbólico, algo que no es en esencia humano». De ahí el frecuente tema del hombre-máquina, desde el hombre de los $6 millones hasta Terminator o Robocop. En esta lectura,
Terminator encarna la máxima expresión de esta fusión, una figura con aspecto humano cuya resistencia inhumana, enfoque singular y precisión mecánica la elevan por encima de la humanidad común, pero a la vez la vuelven terriblemente extraña. Es la intersección de la forma humana y la eficiencia de la máquina lo que fascina e inquieta al público, creando un poderoso símbolo de hipermasculinidad en la narrativa cinematográfica. Más allá de su exploración de la masculinidad, Terminator también sirve como advertencia sobre los peligros potenciales de la inteligencia artificial. La película describe un futuro en el que las máquinas, originalmente diseñadas para servir a la humanidad, adquieren conciencia de sí mismas, rechazan la autoridad humana y concluyen que la raza humana debe ser erradicada. Este escenario, la IA volviéndose contra sus creadores, resuena mucho más allá de la historia misma, tocando una fibra sensible en los debates contemporáneos sobre tecnología y ética. El impacto de este tema ha sido tan profundo que Terminator se ha convertido en el símbolo cultural y visual del riesgo de la IA, una fuerza implacable, calculadora y casi imparable que representa la amenaza existencial que representan las máquinas autónomas. Terminator se considera principalmente una película de acción y ciencia ficción, pero sus elementos narrativos y estilísticos también se inspiran en las convenciones de otros géneros, en particular el terror. Si bien rara vez se la cataloga directamente como una película de terror, incorpora motivos visuales y temáticos comúnmente asociados con el género slasher. Terminator funciona como el villano imparable por excelencia, implacable, metódico y prácticamente inmune a los métodos convencionales para detenerlo. Su enfoque singular en eliminar a Sarah Connor evoca al depredador arquetípico de las películas slasher clásicas, infundiendo una sensación sostenida de terror y tensión a lo largo de la historia. Sarah Connor, a su vez, asume el papel de la chica final, un cliché del cine de terror en el que una protagonista femenina ingeniosa resiste los ataques del antagonista y finalmente sobrevive. Su transformación, de camarera vulnerable y común a una decidida superviviente, refleja la transformación fundamental de este arquetipo, enfatizando tanto su resiliencia como el tema más amplio de la adaptabilidad humana ante amenazas aparentemente insuperables. Al combinar la ciencia ficción de alto riesgo con el suspense y el terror propios del cine de terror, Terminator crea un híbrido único que mantiene al público en vilo a la vez que ofrece secuencias repletas de acción. Esta fusión de géneros contribuye al atractivo perdurable de la película, permitiéndole conectar con los fans de múltiples estilos cinematográficos, ciencia ficción, acción y terror, a la vez que influye en innumerables obras posteriores que buscan emular su energía tensa e implacable. Académicos y críticos han debatido durante mucho tiempo la identidad de género de Terminator y algunos han argumentado que jugó un papel fundamental en el surgimiento de una nueva categoría híbrida, el Technoir. Los autores Paul Meehan, en Technoir, The Fusion of Science Fiction and Film Noir 2008, y Emily Eage, en Technoir Film, A Theory of the Development of Popular Genres 2011, identificaron a Terminator como un ejemplo definitorio de este género. En su opinión, el Technoir combina las sensibilidades estilísticas y temáticas del cine negro, como la alienación urbana, la ambigüedad moral y una cinematografía cargada de sombras, con las inquietudes futuristas, tecnológicas y distópicas de la ciencia ficción. Según Meehan y Age, Terminator ejemplifica esta combinación, influyendo en numerosas películas desde la década de 1980 hasta la de 2000 y estableciendo un marco para entender un subconjunto del cine de ciencia ficción como claramente Technoir. Sin embargo, esta categorización ha sido cuestionada. El académico Carl Friedman criticó el enfoque de Meehan, argumentando que su tratamiento de la teoría del género era superficial y que sus definiciones tanto de ciencia ficción como de cine negro no eran lo suficientemente precisas. Friedman sugirió que etiquetar Terminator como Technoir corría el riesgo de simplificar excesivamente las complejas formas en que la película se nutre de múltiples influencias sin establecer un género verdaderamente nuevo. De igual manera, el académico Pawel Frelich cuestionó la metodología de Age, cuestionando su comprensión de la teoría de géneros y argumentando que las películas que incluyó, como Terminator y Blade Runner 1982, no justifican una categorización independiente. Según Frelich, estas obras se entienden mejor dentro de las convenciones establecidas de la ciencia ficción que como un género específico de Technoir. Este debate pone de relieve la dificultad general de definir y clasificar películas que se encuentran en la intersección de múltiples géneros. Terminator se resiste a una categorización sencilla,
es a la vez una aventura de ciencia ficción, un thriller de acción, en ciertos aspectos, una historia de terror psicológico. Independientemente de si se acepta o no la etiqueta de technoir, la influencia de la película en el estilo cinematográfico, la innovación narrativa y la hibridación de géneros es innegable. Trascendió los límites de la narrativa de ciencia ficción, inspirando a futuros cineastas a fusionar géneros de formas ingeniosas e inesperadas, y continúa provocando debate entre académicos, críticos y público. Terminator extendió su influencia más allá de las salas de cine a través de los medios domésticos, lo que contribuyó a consolidar su estatus como fenómeno cultural. En 1985, tan solo un año después de su estreno en cines, la película estuvo disponible en VHS y Betamax. Su éxito en el mercado del video doméstico reflejó, e incluso superó, su éxito en salas. Tras su estreno, Terminator debutó en el puesto 35 de la lista de alquileres de videocasetes más populares y en el 20 de la lista de ventas, lo que despertó un gran interés por parte del público deseoso de comprar o alquilar la película. Para la segunda semana, la película había ascendido de forma impresionante al puesto 4 en alquileres y al 12 en ventas, lo que demuestra su rápido ascenso en popularidad y el creciente impacto del video doméstico como medio de consumo cinematográfico. Una década después, en marzo de 1995, Terminator se publicó en una edición con formato carta en Laserdisc, dirigida a coleccionistas y cinéfilos que buscaban una experiencia visual de mayor calidad que conservara el encuadre cinematográfico original de la película. Los lanzamientos en formato doméstico continuaron evolucionando con la llegada de la tecnología DVD. El 3 de septiembre de 1997, Image Entertainment lanzó la película en DVD, ofreciendo un formato más moderno para que el público pudiera disfrutarla. Sin embargo, este lanzamiento inicial en DVD recibió críticas por sus características limitadas. IGN, en su reseña del disco, lo describió como bastante básico, señalando que solo contenía una banda sonora mono y una transferencia de video deficiente, lo que reflejaba las limitaciones de la tecnología DVD inicial y las decisiones de producción. A pesar de estas deficiencias técnicas, la disponibilidad constante de Terminator en múltiples formatos domésticos garantizó que las nuevas generaciones de espectadores pudieran descubrir la película. Su presencia en VHS, Betamax, Laserdisc y DVD contribuyó a su duradera popularidad, permitiendo a los fans revisitar la visión de Cameron, estudiar los innovadores efectos especiales de la película y experimentar el suspense y la intensidad que la convirtieron en una película definitoria tanto en el género de la ciencia ficción como en el de la acción. El éxito en formato doméstico también consolidó el estatus de la película como obra emblemática, consolidando aún más su huella cultural e influencia en las décadas posteriores. A medida que la tecnología de los medios domésticos evolucionaba, Terminator seguía recibiendo nuevos lanzamientos que ampliaban su accesibilidad y presentación, atendiendo tanto a espectadores ocasionales como a coleccionistas apasionados. Tras la adquisición por parte de MGM Home Entertainment de la filmoteca de Polygram Film Entertainment anterior a 1996, se lanzó una edición especial de la película el 2 de octubre de 2001. Esta edición iba más allá de la simple presentación de la película, incluyendo diversos materiales complementarios como documentales tras las cámaras, el guión original de rodaje y anuncios de la época, ofreciendo a los fans un contexto más completo para comprender la producción y el marketing de la película. En los mercados internacionales, la película también encontró nuevos públicos gracias a los formatos digitales emergentes. El 23 de enero de 2001, se lanzó en línea una edición en VCD de Terminator en Hong Kong, ampliando aún más su alcance en Asia y ofreciendo a los fans una opción cómoda y portátil para verla. Los avances tecnológicos en la visualización en alta definición propiciaron un estreno histórico el 20 de junio de 2006, cuando Sony Pictures Home Entertainment lanzó Terminator en Blu-ray en Estados Unidos. Cabe destacar que se convirtió en la primera película de la década de 1980 en aparecer en formato Blu-ray, demostrando cómo el estilo visual de la película podía beneficiarse de una mayor resolución y una mayor claridad de imagen. En 2013, la película recibió un tratamiento aún más significativo cuando 20th Century Fox Home Entertainment la relanzó en Blu-ray con una transferencia remasterizada digitalmente. Esta restauración 4K, realizada por Lori Digital y supervisada por el propio James Cameron, mejoró la calidad de imagen a niveles sin precedentes, ofreciendo una presentación más limpia, nítida y vibrante que nunca.
Si bien el nuevo lanzamiento incluyó pocas características especiales, principalmente escenas eliminadas y un making-of, estas fueron consistentes con las de ediciones anteriores en Blu-ray, garantizando que los fans tuvieran acceso al contenido complementario principal mientras disfrutaban de las imágenes mejoradas. Recientemente, Terminator se estrenó en formato Blu-ray Ultra HD el 5 de noviembre de 2024, cortesía de Warner Bros. Discovery Home Entertainment. Este lanzamiento representa la cumbre de la presentación de la película en formato doméstico, combinando resolución 4K con alto rango dinámico, HDR, para ofrecer color, contraste y detalle mejorados. Con cada lanzamiento, Terminator no solo ha permanecido accesible para las nuevas generaciones, sino que también ha demostrado cómo los avances tecnológicos pueden preservar e incluso potenciar el impacto cinematográfico de una película clásica. Estas ediciones en formato doméstico han consolidado la película como un patrimonio cultural perdurable, permitiendo al público experimentar su intensa acción, sus efectos visuales innovadores y sus interpretaciones icónicas con detalles cada vez más vívidos. Terminator sigue disfrutando de una notable aclamación de la crítica, décadas después de su estreno original, lo que refleja su perdurable influencia tanto en la ciencia ficción como en el cine de acción. En Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 100% de aprobación basado en 67 reseñas profesionales, con una impresionante puntuación media de 8,8 sobre 10. El consenso crítico del sitio web capta la esencia del atractivo duradero de la película, con sus impresionantes secuencias de acción, su dirección ágil y su ritmo vertiginoso. Queda claro por qué Terminator sigue influyendo en el cine de ciencia ficción y acción. Esta evaluación destaca como la eficiente narrativa, el impulso implacable y la hábil combinación de suspense, violencia y conceptos futuristas de la película le han permitido mantenerse fresca y cautivadora incluso para el público moderno. De igual forma, Metacritic, que asigna un promedio ponderado a las reseñas de la crítica, le otorga a la película una puntuación de 84 sobre 100 basada en 21 críticos, clasificándola como aclamada universalmente. La alta puntuación refleja el consenso de la crítica en cuanto a que la película triunfa en múltiples aspectos, como thriller de acción, una apasionante historia de ciencia ficción y una obra técnicamente innovadora. Los críticos citan con frecuencia la ingeniosa dirección de James Cameron, la icónica interpretación de Arnold Schwarzenegger como el casi imparable cyborg y el sólido arco argumental de Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, como las razones de la perdurable relevancia de la película. Estas puntuaciones de los agregadores contemporáneos refuerzan lo que muchos críticos y académicos llevan tiempo observando. Terminator no solo es un hito en el cine de los 80, sino también un modelo para las películas de acción y ciencia ficción posteriores. Su combinación de acción con una coreografía impecable, un ritmo trepidante y una narrativa ingeniosa ha influido en innumerables cineastas, mientras que su exploración de temas como la inteligencia artificial, la supervivencia y la resiliencia humana garantiza que siga siendo relevante cultural y temáticamente. La recepción crítica de la película, consistentemente positiva a lo largo de las décadas, demuestra su estatus como un clásico aclamado y una referencia para el cine de género. Terminator ha recibido un amplio reconocimiento no solo de la crítica, sino también de la industria cinematográfica y de diversas instituciones culturales, lo que subraya su perdurable impacto tanto en el cine como en la cultura popular. La película ganó 3 premios Saturn, uno de los galardones más prestigiosos para películas de ciencia ficción, fantasía y terror, con distinciones a Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Maquillaje y Mejor Guión. Estos premios destacaron la innovación técnica de la película, su cautivadora narrativa y la creatividad de su equipo de efectos visuales, en particular al dar vida al diseño cibernético de Terminator. El American Film Institute, AFI, también ha reconocido a Terminator por su emocionante narrativa y sus icónicas contribuciones a la historia del cine. En la lista 100 años, 100 emociones del AFI, que clasifica las películas más emocionantes de Estados Unidos, la película se aseguró el puesto 42, en reconocimiento a su maestría en el suspenso, la tensión y las secuencias de acción implacables. El personaje de Terminator ocupó el puesto 22 en la lista 100 años, 100 héroes y villanos de la EFI, consolidando la interpretación de Arnold Schwarzenegger como uno de los antagonistas más memorables y culturalmente significativos de la historia del cine. Además, la película contribuyó a la cultura popular con la ya icónica frase de Schwarzenegger, "Volveré".
La frase se convirtió en un lema ampliamente reconocido y fue votada como la 37ª mejor cita cinematográfica por el AFI, lo que refleja su perdurable presencia en el imaginario público y su influencia en películas, publicidad y referencias mediáticas posteriores. En conjunto, estos premios y reconocimientos subrayan el doble logro de la película, como obra pionera del cine de ciencia ficción y acción, y como referente cultural cuyos personajes, diálogos y narrativa de suspense siguen resonando a través de generaciones. Terminator no es solo una experiencia cinematográfica emocionante, se ha convertido en un símbolo perdurable de la innovación del género y el impacto en la cultura pop. A lo largo de los años, Terminator ha cosechado reconocimiento no solo por sus logros técnicos y su emocionante narrativa, sino también por su perdurable importancia cultural, histórica y cinematográfica. En 2005, Total Film la clasificó como la 72ª mejor película de la historia, lo que refleja su profundo impacto tanto en el público como en los cineastas. Laurence Leamer, biógrafo de Arnold Schwarzenegger, la describió como una película influyente que impactó a toda una generación de ciencia ficción oscura y fue una de las mejores interpretaciones de Arnold, destacando la combinación de la dirección visionaria de Cameron y la memorable interpretación de Schwarzenegger del implacable Cyborg. En 2008, la revista Empire celebró aún más la película al incluirla en su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. La revista también honró al personaje T-800 de Schwarzenegger, ubicándolo en el puesto 14 de su lista de los 100 mejores personajes de película, reconociendo cómo Terminator se convirtió en un símbolo icónico de la villanía cinematográfica y un personaje clave en el género de la ciencia ficción. Ese mismo año, Terminator recibió uno de los mayores reconocimientos posibles para una película en Estados Unidos. Fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso y seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine, asegurando que las futuras generaciones pudieran estudiar y apreciar su impacto. La influencia de la película se extendió también al mundo del cine independiente. En 2010, la Alianza de Cine y Televisión Independiente incluyó a Terminator entre las 30 películas independientes más significativas de los 30 años anteriores, reconociendo su papel en demostrar cómo una película de presupuesto relativamente modesto podía alcanzar un éxito masivo de crítica, público y cultural. Consolidando aún más su estatus como un logro cinematográfico imprescindible, Terminator fue incluida en la edición de 2015 del libro 1001 películas que debes ver antes de morir, destacando su perdurable atractivo y su continua relevancia para los cinéfilos de todo el mundo. En conjunto, estos galardones, clasificaciones y reconocimientos institucionales posicionan a Terminator no solo como una película emblemática de acción y ciencia ficción, sino como una referencia cultural. Su narrativa innovadora, sus interpretaciones icónicas y su perdurable influencia tanto en el cine convencional como en el independiente la han convertido en una obra clave del cine de los 80, una película cuyo legado sigue inspirando a cineastas, críticos y público por igual. Incluso décadas después de su estreno, Terminator continúa recibiendo grandes elogios de la crítica y los comentaristas cinematográficos, consolidando su estatus como un hito en el cine de ciencia ficción y acción. En 2019, H.W. Fullerton, de Radio Times, la clasificó como la segunda mejor película de la franquicia de 6 películas, comentando: Terminator fue una película brillantemente original, visceral y genuinamente aterradora cuando se estrenó en 1984, y a pesar de lo deteriorados que estén sus efectos visuales, no ha perdido su impacto. La evaluación de Fullerton subraya la perdurable capacidad de la película para crear suspenso, miedo y emoción, demostrando que su narrativa y tensión cinematográfica han perdurado incluso con la evolución tecnológica. En 2021, Dalin Rovell, de /Film, clasificó a Terminator como la 4ª mejor película de la carrera de James Cameron. Rovell señaló: si bien su ritmo y estructura argumental no son tan sólidos como los de su secuela, Terminator sigue siendo una de las piezas más icónicas de la cultura pop jamás creada. Esta evaluación destaca la importancia cultural de la película, enfatizando cómo sus personajes, temas y estilo visual han dejado una huella imborrable en el imaginario popular y la historia del cine. Bill Pirreyo, de SYFY,
clasificó a Terminator en el 7º lugar de su lista de las 25 películas de ciencia ficción más aterradoras de la historia, afirmando: Cameron cambió para siempre el género y la carrera de Schwarzenegger con Terminator, una película icónica y llena de tensión que mezcla ciencia ficción, acción y ciertos elementos de terror, convirtiéndola en una de las mejores películas de Hollywood. El guión, bien estructurado, de Cameron es puro pulido, sin excesos y con un exceso de tensión cautivadora que la convierte en el clásico atemporal que es hoy. El comentario de Pirello destaca no solo el suspense y la economía narrativa, magistralmente elaborados, de la película, sino también su naturaleza fusionadora de géneros, combinando ciencia ficción, acción y terror para crear una experiencia cinematográfica única que sigue siendo influyente. En conjunto, estas evaluaciones modernas ilustran cómo Terminator ha mantenido su relevancia, cautivando tanto a los fans de siempre como a los nuevos espectadores. La mezcla de acción implacable, conceptos innovadores de ciencia ficción y una narrativa llena de suspenso de la película garantiza que sea celebrada no solo como un producto de la década de 1980, sino como un clásico atemporal cuya influencia resuena a través de generaciones de cineastas y público. El impacto cultural de Terminator trascendió con creces la gran pantalla, inspirando diversas adaptaciones que permitieron a los fans conectar con la historia y los personajes en múltiples formatos. En 1984, se estrenó la banda sonora de la película, que incluía la icónica banda sonora de sintetizador de Brad Fiedel junto con canciones pop y rock utilizadas en las escenas de discoteca. La música de Fiedel, con su ritmo mecánico y sus motivos inquietantes, se convirtió en un elemento definitorio de la atmósfera tensa y futurista de la película. Además de la banda sonora, la historia de Terminator fue adaptada en varias novelas. Shaun Hudson escribió una novelización de la película, publicada el 21 de febrero de 1985 por la editorial londinense Star Books. Esta adaptación sumergió a los lectores en la narrativa con vívidas descripciones de las secuencias de persecución y las perspectivas de los personajes. Más tarde ese mismo año, Randall Frakes y William Wische produjeron una novelización independiente para Bantam/Spectra, que ofrecía otra interpretación de los acontecimientos de la película y ampliaba su trasfondo. La película también inspiró adaptaciones de cómics, comenzando con el lanzamiento en 1988 de Now Comics. Dark Horse Comics le siguió en 1990 con una historia ambientada 39 años después de los eventos de la película original, explorando el mundo futuro de Skynet y la continua batalla entre humanos y máquinas. Estos cómics permitieron que la narrativa tomara nuevas direcciones, profundizando en la mitología de la franquicia. Los videojuegos basados en Terminator surgieron entre 1991 y 1993, lanzados para varias consolas Nintendo y Sega. Estas adaptaciones interactivas permitieron a los jugadores asumir los roles tanto del implacable Terminator como de la resistencia humana, recreando secuencias clave de la película y ampliando la participación del público con su intensa acción y su narrativa llena de suspense. En conjunto, estas adaptaciones a la música, la literatura, el cómic y los videojuegos demuestran la perdurable influencia de la película y su capacidad para inspirar la creatividad en múltiples medios. Terminator no fue solo una película de éxito, sino que se convirtió en un fenómeno cultural, arraigándose en el imaginario popular e inspirando a generaciones de narradores y artistas. El éxito masivo de Terminator sentó las bases para una franquicia en expansión que continuaría explorando la lucha entre humanos y máquinas durante décadas. Tras la película original de 1984, se produjeron 5 secuelas importantes. Terminator 2. El juicio final 1991, ampliamente considerada un hito en acción y efectos visuales, trajo de vuelta a James Cameron y Linda Hamilton, mientras que Arnold Schwarzenegger repitió su papel como el icónico T-800. La película profundizó en la mitología de la serie, explorando temas como el destino, la inteligencia artificial y la resiliencia humana, y consolidó su estatus como una de las mejores secuelas de la historia del cine. Terminator 3. La rebelión de las máquinas 2003 continuó la narrativa con el regreso de Schwarzenegger como el T-800, presentando una nueva generación de Terminators y retratando aún más la lucha de la humanidad contra el auge de Skynet. Terminator Salvation 2009 marcó un cambio con respecto a las entregas anteriores, centrándose en la guerra postapocalíptica entre humanos y máquinas.
Si bien Schwarzenegger no apareció físicamente en esta película, su imagen fue recreada digitalmente en ciertas secuencias, manteniendo la continuidad del icónico personaje. Terminator Genesis 2015 revisó la línea temporal original, introduciendo historias alternativas y nuevos giros en personajes conocidos, con Schwarzenegger retomando el papel del T-800. La entrega más reciente, Terminator, Destino Oscuro 2019, sirvió como secuela directa de Terminator 2, ignorando los eventos de las películas intermedias. Tanto Cameron como Hamilton regresaron para Destino Oscuro, reuniendo a las principales figuras creativas y centrando la historia en la incansable lucha de Sarah Connor contra el dominio de las máquinas. Además de las películas, la franquicia se expandió a la televisión con Terminator, Las Crónicas de Sarah Connor, 2008 a 2009. Esta serie se desarrolla después de los eventos de Terminator 2 e ignora intencionalmente los eventos de Terminator 3 y las secuelas posteriores, centrándose en la generación más joven de los Connor y su batalla contra Skynet. La serie permitió una exploración más profunda del desarrollo de los personajes, las paradojas de los viajes en el tiempo y la persistente amenaza de la inteligencia artificial. A través del cine, la televisión y otros medios, la franquicia Terminator ha creado un universo rico e interconectado. Los temas recurrentes de la perseverancia humana, los dilemas éticos en torno a la IA y la tensión implacable de la supervivencia contra fuerzas imparables han mantenido al público enganchado durante casi 4 décadas, consolidando el legado de la película original de 1984 como la piedra angular de una de las sagas más perdurables de la ciencia ficción. Décadas después, Terminator sigue siendo más que una simple película de acción clásica. Es una referencia cultural, una advertencia sobre la tecnología y una historia de resiliencia que sigue inspirando a cineastas, fans y narradores de todo el mundo. Desde la inolvidable frase "volveré" hasta la interminable batalla entre humanos y máquinas, su legado perdura, demostrando que algunas leyendas nunca mueren y algunas máquinas son imposibles de detener.